soy Mario González desde la Ciudad de México reportando para todos nuestros paisanos en América Latina. En la noche de este domingo 22 de mayo se realizó el primero de 2 debates presidenciales previstos en Perú entre los aspirantes Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski, con miras a la segunda vuelta a realizarse el domingo 5 de junio. Hoy recibimos aquí en Miami al economista y politólogo peruano Eugenio de Medina con su libro llamado El mito de las cuerdas separadas. Y aquí tengo el libro. Más adelante recibimos a Alfredo Torres Guzmán, presidente ejecutivo de Ipsos Perú, la empresa de medición del voto más confiable según los expertos en las últimas elecciones. Y luego tendremos desde Perú vía Skype a Pedro Pablo Kuczynski, quien nos va a hablar sobre su plan de gobierno y la visión de su nación. Comenzamos así esta hora interactiva de Cala en la noticia y en el aire ya. Saludos desde Miami, soy Ismael Cala, bienvenidos, gracias por iniciar con nosotros una semana, si es que nos está viendo día lunes en la noche, estamos en directo, puede conversar con nosotros a través de Twitter, @Cala, y en el resto de las redes nos encuentra como Ismael Cala. Bueno, vamos a la reflexión porque hoy estamos con la noticia, estamos poniendo nuestra lupa sobre Perú. La segunda vuelta de las elecciones presidenciales en ese país se va a celebrar el domingo 5 de junio y los 2 candidatos que compiten por la primera posición del país, Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski, a quien le conocemos también como PPK, se enfrentaron el domingo en un primer debate público televisado en el que hubo ataques de ambas partes y una confrontación sobre las plataformas políticas de cada bando. Pedro Pablo Kuczynski atacó a Keiko Fujimori, recordándole que es hija de Alberto Fujimori, expresidente de Perú, condenado a 25 años de prisión por delitos de corrupción. Ella le contestó que el debate no era con su padre e hizo énfasis en que ella podría enfrentar con mano dura a la delincuencia desde el primer día. Según la encuesta más reciente publicada la noche de este domingo por la empresa Ipsos de Perú, Keiko Fujimori, escuchen ustedes, lleva la ventaja con el 46,1% de intención de voto contra el 41,6% del candidato Pedro Pablo Kuczynski. El segundo debate va a ser este próximo domingo 29 de mayo, exactamente 8 días antes de los comicios. Y yo le pregunto, en caso de que usted pueda contestar esto, porque es peruano, ¿cuál es su candidato preferido para gobernar Perú? ¿Qué tan relevante es la vida política del Perú para el resto de la región? ¿Qué espera usted, sea peruano o no, del próximo mandatario del Perú? Buenas preguntas para comenzar nuestro diálogo en esta primera parte del programa. Va a ser aquí en la mesa, dando la bienvenida al economista y politólogo peruano Eugenio de Medina, que viene con su libro El mito de las cuerdas separadas. Eugenio es además consultor político y económico, profesor de la Universidad Continental en la Escuela de Posgrado. Y muchas gracias, Eugenio, por estar con nosotros. Bienvenido. El gusto es un placer. Un placer es mío. ¿Expectativa por estas elecciones? Bueno, muchas, ¿no? Estamos ante la posibilidad histórica de que 2 fuerzas que no sean de izquierda puedan profundizar un modelo económico que ha venido funcionando en el Perú desde hace 25 años. Y que más allá de los procesos políticos que hemos enfrentado y las confrontaciones que hemos tenido entre peruanos, pues ha dado como resultado el más prolongado periodo de desarrollo que hemos tenido en el Perú, ¿no? Que es un país siempre golpeado por muchas cosas, ¿no? Entonces ahora esperamos que con esta definición tengamos un nuevo gobierno que, bueno, relance el crecimiento y sí esperaría yo en lo personal de que esto no implique demasiadas confrontaciones internas entre los 2 finalistas, porque creo que al final ambos van a tener que gobernar juntos el país. Ambos van a tener que gobernar juntos. Bueno, sí. Pero el espíritu del debate fue un espíritu de contraataque, ataque, confrontación. ¿Qué esperaba usted de este debate? ¿Cómo estuvo? Si es que se puede hacer un análisis, ¿qué recomendaría para el próximo? Bueno, lamentablemente la segunda vuelta, en vez de haberse convertido en una confrontación más que todo de propuestas técnicas, no de izquierda, sino modernas, más que todo orientadas a la globalización y demás, lamentablemente se terminó tiñendo de los componentes políticos clásicos de los últimos 15 años en el Perú, que son básicamente la confrontación entre el fujimorismo y el antifujimorismo, ¿no es cierto?
En ese sentido, yo creo que no ha sido lo deseable. Yo hubiera preferido que ambos hubieran orientado esa segunda vuelta hacia un diálogo mucho más técnico y entendiendo, insisto, de que tienen que gobernar juntos, porque vamos a suponer que Pedro Pablo gane las elecciones, ¿no es cierto? Como lo quiere el 41% de peruanos. Sí. Pues si eso ocurre, él va a tener que gobernar con un Congreso que tiene 75 de 130 parlamentarios fujimoristas. Entonces, para hacer viable un gobierno suyo, él tendría que, de todas maneras, trabajar en conjunto con el fujimorismo. Y el fujimorismo, por otro lado, para evitar esa mala imagen de partido autoritario, igual, a pesar de tener mayoría, tendría que tender puentes a la oposición. Entonces, yo creo que hay que mirar esto políticamente más allá de lo que es esta campaña, ¿no? Ahora, ¿tiene usted un candidato de preferencia del que habla públicamente? Porque en su cuenta de Twitter yo encontré uno que otro ramalazo, piedra a PPK, sí, es normal, sí es normal. Bueno, a ver, vamos a empezar por algo. Todos los que estamos en política, sí, creo que es un error decir de que estamos en la neutralidad, sobre todo cuando se trata de nuestros países. Yo celebré que Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski pasaran a la segunda vuelta y dejaran de lado las opciones de izquierda, que eran más que todo opciones obsoletas y queriendo remover modelos del pasado, que han fracasado en la actualidad, por ejemplo, en el caso de Venezuela y otros países. Ahora, visto la situación de que ya pasaron estos dos candidatos, yo he manifestado públicamente mi preferencia por la opción de Keiko Fujimori, a pesar de que ambos planes de gobierno tienen algunas cosas que no me gustan, sobre todo en el área económica, pero que me parece que por razones políticas creo que es interesante de que una mujer sea presidenta de mi país, una mujer además joven, de una generación posterior a la mía, y que además creo que el significado de lo que tiene que ver con lo que es el nuevo fujimorismo, creo que lo refleja bien Keiko Fujimori, y es necesario ya dejar atrás también algunas cosas del pasado que nos han separado a los peruanos. Cosas del pasado incluye, por ejemplo, este ataque de PPK hacia Keiko, hablándole del papá y de que obviamente cumple prisión por corrupción y todo eso. ¿Es parte de lo que los peruanos, usted sugiere, deben hacer, separar a Keiko de la historia de su padre? Yo creo que todavía hay poca perspectiva histórica para juzgar lo que en el Perú hubo en los años 90. Algunos dicen que hay poca perspectiva para juzgar incluso la Revolución Francesa. Imagínate lo que hablamos de los años 90. Yo creo que necesitamos más distancia de eso. Tanto sí que el propio Pedro Pablo Kuczynski, en un video público, sale en la elección pasada celebrando los logros del papá de Keiko. Eso está en YouTube. Y 5 años después él tiene una posición completamente distinta. Yo creo que hay que buscar que entender de que lo que pasó en los 90 sucedió en una coyuntura muy particular, muy nefasta, donde el Estado peruano estuvo en una situación muy complicada, donde Sendero Luminoso, por si acaso, Ismael, puso en jaque a 3 gobiernos peruanos, desde los años 80 hasta los años 90. Y yo creo que la situación ahora es completamente diferente. Hoy en día nadie podría avalar fórmulas extraconstitucionales, por ejemplo, para salir de una crisis. Creo que el Perú ha madurado en ese sentido, y la situación es otra. Ahora vivimos otro tipo de problemas. Por ejemplo, no vivimos el terrorismo político, pero vivimos una suerte de terrorismo de las bandas criminales que hoy día en las ciudades como Lima atacan a todo el país, ¿no? Vivimos problemas, por ejemplo, como los de una gran masa de personas que viven de la minería informal, a la cual Hernando de Soto, que por cierto es prologante de mi libro. Aquí lo tenemos, ¿no es cierto? Hernando, en tu y libro. yo tengo el honor de que sea así. Hernando de Soto ha entrado a colaborar con una propuesta de formalización de diferentes segmentos de la economía peruana, que se lo han puesto a disposición de Keiko Fujimori, pero ha tenido la grandeza de decir que si Pedro Pablo es el presidente, también lo pone a disposición de Pedro Pablo. Entonces, tenemos un escenario distinto, y yo creo que las cosas también hay que comenzar a mirarlas de una manera diferente, no con los viejos odios que creo que no nos están permitiendo avanzar y pasar la página. Me parece bien. Este libro, por cierto, para entrar ya en materia con el mito de las cuerdas separadas, ¿cómo y por qué del entramado económico político de la gobernabilidad? Prólogo, como has dicho, Eugenio, de Hernando de Soto. O sea, es un libro sobre América Latina, pero no se queda en América Latina, va un poco más allá. Exactamente. Es un libro que trata de reflejar una cosa bastante sencilla, ¿no? Pero al mismo tiempo que a veces se pasa por alto. Que las decisiones en política hay que analizarlas siempre desde su impacto no solamente en la política, sino también en la economía. Claro. Y al mismo tiempo, las decisiones de política económica no solamente debieran mirarse desde el punto de vista de los modelos económicos, sino también de su impacto en la política. Cuando nosotros juzgamos un político,
y la hechura de un gobierno, ahí viene el tema de la gobernabilidad, nosotros debiéramos, en mi concepto, mirar qué impactos económicos tiene, sobre todo en países, Ismael, como los latinoamericanos, que tienen grandes bolsones todavía de pobreza y de necesidades, ¿no es cierto? Nosotros no podemos simplemente hacer gobiernos que pasen por la historia y no dejen un legado de mejora y de desarrollo. Y por eso este libro al final decanta en qué cosa es el tipo de desarrollo que necesita América Latina y qué tipo de gobiernos necesitamos para hacer que ese desarrollo sea viable. Obviamente estoy sintetizando 420 páginas. Y en 420 páginas con temas interesantes porque están todos argumentados, con historia y con propuestas y también con filosofía económica y política. Y también con algunas experiencias de países asiáticos, ¿no es cierto? Por ejemplo, una cosa que me pregunto acá, y creo que va para un programa completo, es si los latinoamericanos, Ismael, queremos desarrollarnos de verdad. ¿No es cierto? Porque nosotros muchas veces miramos los países desarrollados y nosotros venimos a Miami y decimos qué lindo los viaductos, qué lindo los trenes, qué bonita la organización de la ciudad. Pero la pregunta es, eso tiene un costo cuando quieres ponerlo en tus países. No solamente un costo financiero, tiene un costo de comportamiento de la gente. Nuestra gente estaría habituada a los sacrificios que, por ejemplo, han hecho los países asiáticos para hacer que su curva de crecimiento sea en 50 o 60 años así y no sea como la de los latinoamericanos, que ha sido más que todo oscilante. ¿Sacrificios cómo? Bueno, sacrificios como, por ejemplo, aceptar leyes duras que rijan los países, por el caso de Singapur. O sea, Singapur no empieza a desarrollarse solamente por el puerto de Singapur, sino empieza a desarrollarse cuando tienen un gobierno que hace posible de que la gente pueda caminar por las calles sin ser asaltado o violado, ¿no es cierto? Sacrificios como, por ejemplo, los que implican, en los casos de los chinos, que el largo plazo para un chino no sea como para nosotros 10 años. Los chinos piensan en que ellos van a trabajar hoy día muy fuerte para que sus bisnietos sean profesores en Harvard, y lo logran, me explico. Y es la misma mentalidad incluso con la que hacen los negocios. Cuando montan sus negocios no están pensando en el resultado de la inversión mañana, sino que de aquí a una generación o 20 años sus hijos van a tener una mejor vida. Pero eso implica un sacrificio incluso psicológico, ¿no? Nosotros los latinoamericanos, ¿qué pensamos? Apenas tenemos un poquito más de dinero, pues nos lo jugamos hoy día, nos lo farreamos un poquito y después decimos Dios proveerá, ¿no es cierto? A veces Dios no se acuerda siempre de ser el gran proveedor. Entonces no tenemos una cultura, por ejemplo, del ahorro, Ismael, ¿no? No tenemos una cultura de la producción, no tenemos una cultura de la capacitación a largo plazo, ¿no? De la capacitación intergeneracional. No tenemos ese tipo de mentalidad que sí la tienen otros países. La gran pregunta es si nuestros países solamente necesitan inversión extranjera y no también necesitan un cambio del chip de la educación, por ejemplo. Estoy convencido de que necesitamos el cambio del chip y un despertar de conciencias y un querer hacer nación todos, implicando muchos de esos sacrificios de los que tú hablas. El capítulo 1 es contra las cuerdas. Y hay algo aquí interesante. Bueno, hablemos de cuerdas. ¿Estás refiriéndote a economía y política? Exactamente. Son esas dos cuerdas. Las dos cuerdas. Exactamente. ¿No? Y hablas de separando las cuerdas, uniendo las cuerdas, y pones un ejemplo que es la informalidad. Claro. ¿De qué hablas al respecto aquí con la informalidad? Bueno, la informalidad en América Latina es prácticamente lo que hace que se sostenga América Latina como proyecto como proyecto viable político, ¿no es cierto? A ver, nosotros eliminamos la informalidad de nuestros países y nuestros países entran en eclosión. Es así de simple. Por eso es que la gran tarea, por ejemplo, de Soto, que quiere aplicar en Perú, es interesante también para tomarlo como modelo para otras realidades. Vamos a ver si tiene éxito en su eventual aplicación en Perú. Pero a lo que yo me refiero básicamente es que la informalidad es una respuesta muchas veces a políticas que no han mirado los efectos económicos, ¿no es cierto? Nos cargamos de leyes, por ejemplo, muy grandes, muy frondosas, muy churriguerescas, pero que a la larga el efecto que tienen en la realidad es que mucha gente prefiere ir por el canal alterno de la informalidad. Es el único canal que les provee cierto bienestar, por supuesto, con los costos de la baja productividad, de la ilegalidad y muchas veces incluso del delito, ¿no? Lo cual hace de que nuestra gente muchas veces termine al margen del sistema y hace algo muy peligroso, Ismael, que la masa crítica de los que viven de la informalidad se puede hacer tan grande que ya no terminan siendo parte de una divergencia, sino terminan siendo parte de un núcleo. Cuando eso ocurre, los países se ponen a puertas de estar como estados fallidos.
y creo que eso es lo que tenemos que evitar a toda costa. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, interesantísimo todo lo que Eugenio de Medina Lora analiza en su más reciente libro, El mito de las cuerdas separadas. Pero decías algo en tu reflexión que escuché durante la conversación y que me parece que para mucha gente sería interesante. Después de todo este análisis que haces en estas más de 400 y tantas páginas, ¿cuál es el gobierno ideal? ¿Qué debemos nosotros aspirar a tener en nuestros países como gobierno ideal? Porque mencionabas a China, un país que efectivamente ha crecido, pero ¿es lo que queremos? ¿Queremos tener todavía a un partido comunista diciéndole a mucha gente qué hacer y qué no hacer para que nuestras economías crezcan? ¿Cuál es el gobierno ideal? Yo quiero que me comentes al regreso. Encantado. Vamos a una pausa y seguiremos conversando con el economista y politólogo peruano Eugenio de Medina sobre la actualidad del Perú y también sobre su libro, El mito de las cuerdas separadas. Y más adelante hablaremos con Alfredo Torres, es el presidente de la empresa de mediciones Ipsos Perú, y también hoy estamos conversando en breve con el candidato Pedro Pablo Kuczynski, nos habla de su plan de gobierno. Ya continuamos con más de esta hora de Cala en la noticia, etiqueta Cala Perú, tuitea. Nos vemos. Gracias por estar en nuestra sintonía hora interactiva de Cala en la noticia con el hashtag o la etiqueta en Twitter Cala Perú. Así que nos escriben, ponen hashtag Cala Perú y nosotros vamos a tener recibo de todo lo que ustedes nos están escribiendo. Muchas gracias por todo eso. Bueno, estoy conversando con el economista y politólogo peruano Eugenio de Medina. Es autor de textos varios como Nación y Región en América del Sur, El hilo conductor, la viabilidad del liberalismo en América Latina, y quien ahora nos está presentando su más reciente obra titulada El mito de las cuerdas separadas, publicada por la editorial Unión. Este libro inicialmente fue hecho para una editorial en España. De hecho, tiene sello de Unión Editorial, que es una editorial española, pero para el caso de la edición peruana, que es la primera que ha salido, tiene el coauspicio de la Universidad Continental, universidad de la cual yo soy profesor, y de paso les agradezco mucho el apoyo que han tenido para que en el caso de los peruanos puedan contar con el libro a un precio un poco menor. Ellos han hecho este coauspicio. Ah, qué bueno. Sí, la Universidad Continental realmente se ha preocupado muchísimo de ese tipo de cosas, está orientándose mucho a temas de investigación, e incluso acaban de abrir una sede en el Cusco para poder hacer una serie de cosas interesantes desde un lugar tan importante y tan querido por ti como el Cusco, al que yo sé que va a ser dentro de poco tiempo. Sí, así que vamos a estar por allá con un Calamundos. No, sí, me encanta Lima, Cusco, Machu Picchu. Exactamente, ¿no? Entonces yo les agradezco a todos ellos que han hecho este esfuerzo, pero esta publicación tiene sello de la Unión Editorial, que está presentándose a fin de este mes, en una semana probablemente, en Madrid, y luego va a ser distribuido al resto de América Latina. O sea que los que nos ven en otros países, en Perú sí ya lo pueden encontrar. En Perú ya está listo. Pero si nos ven en otros países de América Latina o inclusive aquí en Estados Unidos, todavía no está físico el libro en librerías, pero ¿qué tal la versión digital? ¿Sí se puede conseguir? En su momento va a haber una versión digital cuando se termine la publicación en Madrid, ¿no es cierto? Perfecto. Pero entonces, todo el centro es Unión Editorial, muy bien, que es quien está manejando este No, te proyecto. digo porque mira, preguntaba justamente aquí, a ver si esto lo conecto para que podamos verlo también en pantalla. Ahí está. Preguntaba Marieva Oliveros, ¿cuándo tendremos ese libro, El mito de las cuerdas separadas en Venezuela? Bueno, espero que esté muy pronto. Ojalá que sí, ¿no? Sí, va a depender además de que alguna librería o bookstore caraqueña o de alguna ciudad allá, pues pueda hacer el pedido a Unión Editorial, pero estoy seguro que va a llegar a toda América Latina. Dice Pablo J. Palomino, el Perú necesita fortalecer la institucionalidad en el país, inversión en educación y lucha contra la delincuencia, narcotráfico. Eugenio, ¿cuáles son los temas, sea Keiko, sea PPK, el próximo presidente o presidenta de Perú, cuáles son los temas más apremiantes? Porque aquí Pablo menciona algunos: institucionalidad, educación, delincuencia o narcotráfico. Concuerdo totalmente con él. Le añadiré infraestructuras de calidad, ¿no es cierto? Ojo, infraestructura no de cualquier tipo, porque mi país todavía se está pensando en autopistas de 2 carriles. Yo estoy hablando de accesos a la ciudad de Lima de 2 pisos con 4 carriles por lado, por ejemplo. Estoy hablando de túneles transoceánicos para cruzar la cordillera de los Andes. Estoy hablando de poner puertos nuestros a la altura de los primeros del mundo, ¿no? Ese tipo de ambición en la infraestructura creo que es importante potenciar
potenciarla. En el caso de instituciones, por supuesto que sí, ¿no? Imagínate tú, te pongo el ejemplo del Poder Judicial. El Poder Judicial, creo que en América Latina es una constante, tiene un altísimo desprestigio, ¿no? Y eso es algo que tenemos que corregir. Añadiría el tema de la educación, ¿no? Que es tan importante, Ismael. Tú y yo somos un producto de la educación, por ejemplo. Estamos aquí no porque seamos precisamente actores de cine, sino porque la educación nos ha permitido mantener esta conversación. ¿Cuántos de nuestros compatriotas en Cuba, en Perú, en Argentina, en México, no van a tener esa oportunidad jamás? Claro. Y creo que eso es lo que tenemos que apostar en una educación globalizada, una educación orientada al mundo, una educación que además no esté cargada de cosas negativas, sino de cosas positivas. Tú eres un hombre positivo que escribe sobre la necesidad, la importancia de mirar con optimismo el futuro. Claro. Y no solamente lo haces porque eso te enriquece la vida, eso te enriquece incluso financieramente. De todo. No, es un enriquecimiento global. Pero qué bueno que tú hablas de la educación, porque yo siento que los gobiernos y las sociedades tienen que garantizar una educación que abre las puertas a enseñarte a pensar y te da certificaciones. Pero hay una frase que yo la aplico y se lo digo a mucha gente, y es, en inglés me la sé mejor que en español, que habla de la educación y dice: you know, formal education will make you a living. Claro. Self-education will make you a fortune. Y yo lo tengo que aclarar porque los últimos 15 años de mi vida, donde yo no he estado en una universidad formal, he aprendido más habilidades a través de la educación autodidacta que las que había aprendido. Obviamente la educación formal me sirvió como una muy buena base para llegar allí. Pero no termina ahí, con el título colgado en la pared. Hay que siempre seguir estudiando. La educación, dice un filósofo griego, que ahorita no recuerdo el nombre, dice que es más una chispa a ser encendida que una vasija a ser llenada. Correcto. ¿No es cierto? Me encanta. Es eso, es la chispa. Te educo para que tú sigas aprendiendo. Yo acabo de terminar un doctorado hace medio año, me explico, y espero seguir estudiando. Y no será el último a lo mejor. No, por supuesto. y probablemente aquello que me da los grados universitarios es lo menos importante en mi educación, ¿no es cierto? Porque lo que importa es la chispa que se enciende en ti para que tú sigas aprendiendo. Y creo que de eso adolecemos en América Latina, ¿no es cierto? Por eso es que, como dice tu amigo Andrés Oppenheimer, nuestra capacidad de innovación es pobrísima comparada, por ejemplo, con la educación asiática nuevamente, ¿no? Y aquí hablo también del tema de la educación asiática. Ahí nosotros vemos la tremenda brecha que hay entre nuestros países con ellos, que viene desde el lado de la educación. O sea, por ejemplo, y eso referencia bien Oppenheimer, Corea del Sur, cuando trajo inversión extranjera a su país, se aseguró de que su mano de obra por lo menos supiera hablar bien inglés. ¿No es cierto? En nuestros países sería una linda meta, y se lo he trasladado en algún artículo a mis candidatos presidenciales, sería una linda meta que en 5 años la mitad de la currícula peruana educativa sea en inglés, ¿no? Que sería un gran paso adelante concreto, medible, fáctico, pero lamentablemente a veces tenemos otro tipo de metas, ¿no? Y eso hace que no miremos una educación más globalizada. Ahora, cuando yo preguntaba, te he dado mucho tiempo para que estudies la respuesta a esta pregunta. Sí, sé que no te has olvidado. ¿Cuál es el gobierno ideal, después de haber hecho este análisis tan increíble para este libro, El mito de las cuerdas separadas? ¿Cuál es el gobierno ideal? ¿Cuál es el sistema ideal? Yo he vivido en los dos y ninguno de los dos es perfecto. Ni el socialismo ni el capitalismo. Ninguno de los dos es justo, a pesar de que uno, que es el socialismo, tenga en sus premisas mucha más justicia social que el capitalismo. Pero tampoco lo logra. Entonces, ¿cuál es el gobierno ideal? ¿Cuál es el sistema perfecto? Permíteme entonces venir a un poquito más atrás. Me acuerdo mucho la entrevista que tuviste aquí con el maestro argentino Armando Rivas, sí, ¿no es cierto? Donde hablaron del tema del socialismo. Y él dio una clase aquí que yo la tengo grabada. En realidad, eso del germen de la justicia social hay que mirarlo también con mucho cuidado, ¿no es cierto? Porque una de las cosas que yo digo en este libro, y te voy adelantando, no voy a poder responderte porque no sé cuál es el gobierno ideal, pero de plano sí te puedo decir algo. El gobierno ideal no necesariamente es un gobierno que tenga que ser puro y un gobierno de ángeles, porque el gobierno implica el gobierno de intereses de mucha gente. Claro. No existe algo así como el interés común, como decía Rousseau, por ejemplo, cuando se refería a unidades mucho más pequeñas de sociedades. El interés común es una suma de intereses de muchísima gente, de
diferentes estratos sociales y de diferentes formas de pensar. Y entonces yo creo que tampoco es una simplificación entre ricos y pobres como hace Marx. Yo creo que es mucho más complejo el tema, Ismael. Y en ese sentido me parece a mí que el buen gobierno es el gobierno que mantiene equilibradas las preferencias y los intereses sin que sean un escollo para orientar los países al progreso. Porque es lo que sí te puedo decir. No te puedo decir exactamente cuál es el gobierno perfecto, pero sí sé qué cosa es un mal gobierno. Un mal gobierno es aquel que empobrece a su gente. Un mal gobierno es aquel que está sentado en un barril de petróleo porque Dios le dio ese petróleo y la gente no tiene de comer en sus países. Y entonces creo que si logramos que los gobiernos funcionen para que de alguna manera la gente pueda tener mejores expectativas de progreso y mejores posibilidades de vida, ya estamos suficientemente bien. Lo perfecto es enemigo de lo posible. Yo me quedo con lo posible, porque es el ámbito de la política. Lo perfecto lo dejo para la religión. Me encanta eso. Se parece mucho a una frase que yo siempre pongo en mente todos los días y es: lo bueno es el peor enemigo de lo mejor. Por supuesto. Y tú has dicho, sí. lo perfecto es... enemigo de lo bueno. Es enemigo de lo posible. Enemigo de lo posible, es perdón. enemigo de lo Enemigo posible. de lo posible. Eugenio, pudiéramos estar hablando 5 horas. Ya saben ustedes, el mito de las cuerdas separadas, cómo y por qué del entramado económico-político de la gobernabilidad. Prólogo de Hernando de Soto, Eugenio de Molina Lora con su más reciente libro. De Medina, perdón. Por cierto, no está en las librerías todavía fuera de Perú. Hay que esperar pacientemente a que llegue a América Latina. Un par de semanas y Estados Unidos. No te vayas, te invito a que te quedes escuchando a nuestros próximos invitados. Vamos a una pausa. Al regresar recibiremos desde Lima, en Perú, a Alfredo Torres Guzmán, presidente ejecutivo de la compañía Ipsos Perú, empresa de medición del voto más confiable en el país. Y más adelante, vía Skype, desde Perú, recibimos también a Pedro Pablo Kuczynski. Ahí los ven. Es el candidato presidencial quien nos habla de su plataforma política. Volvemos con más de esta hora de Cala Perú, hashtag en Twitter. Gracias por los mensajes que nos envían en redes sociales. Quiero pasar ahora a Lima, Perú, para conversar con Alfredo Torres Guzmán, es presidente ejecutivo de la compañía Ipsos Perú, empresa de medición del voto más confiable en el país. Alfredo es autor de los libros Perfil del Elector y Opinión Pública 1921-2021. Es también columnista del periódico El Comercio y escribe el blog llamado Tendencias y Realidades en semaneconomía.com. Bienvenido, Alfredo, gracias por estar con nosotros. Hablemos de los resultados de este primer debate presidencial en Perú que se realizó el domingo pasado. Tu empresa Ipsos indicó que el primer lugar se lo llevó Keiko Fujimori con un 46,1% de intención de voto contra un 41,6% de Pedro Pablo. ¿Cómo obtienen estos números? Sí, Ismael, buenas noches. Bueno, esta es una encuesta que se hizo antes del debate. Es una encuesta nacional, pues, urbano-rural, cubre todo el país. Y lo que muestra es que un virtual empate que existía hasta la semana anterior entre los dos candidatos, hoy día pues, se ha abierto un poco y hay una ligera ventaja de Keiko Fujimori a 2 semanas de las elecciones. Ahora, ¿cuántas personas se encuestan? ¿De qué partes? ¿Cómo se conoce la afiliación política de los encuestados? Bueno, la muestra es de 1.800 casos, evidentemente cubre personas de todas las regiones del Perú, así que es una muestra muy confiable. ¿Cuál es el margen de error de esta encuesta en su confiabilidad? El margen de error para este tamaño de muestra es de 2,3 para arriba y para abajo. Entonces, cuando hablamos de que la diferencia entre los dos candidatos es de 4,5 puntos, estamos prácticamente en el límite del margen de error, ¿no? Entonces, podemos, si uno lo ve por un lado, podemos decir que hay todavía un empate, por el otro y hay una ligera ventaja de Keiko Fujimori, ¿no? Claro. Ahora, según el trabajo de Ipsos, ¿cuáles son los problemas del Perú que más preocupan al electorado? Los problemas que más preocupan desde ya la elección anterior son, en primer lugar, la delincuencia, en segundo lugar, la corrupción y en tercer lugar, los temas económicos, en particular la falta de empleo, ¿no? Como decía Eugenio Medina hace un rato, pues en el Perú hay una gran informalidad. Es uno de los grandes problemas
que hay en nuestro país. La gente se autoemplea. Sin embargo, en vista de que ha habido crecimiento económico, el tema del empleo no es tan